Ahora sí, empezamos. Primero, buenas tardes con todos. Mi nombre es Evaluz Salazar Alba. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de Derecho en la Universidad, o mejor dicho, Pontificia Universidad Católica del Perú. Hemos hecho este taller, o mejor dicho, este conversatorio con la finalidad de visibilizar a las personas con discapacidad visual en, en la sociedad, pero ahora específicamente nos vamos a focalizar en el ámbito educativo, específicamente en primaria, en la educación en primaria. Bueno, para ello es importante mencionar tres reglamentos, se podría decir, para poder llevar este conversatorio de una manera ordenada. Uno sería que por favor todos apaguen sus micrófonos. Sí van a tener la oportunidad de participar, dar su opinión, su punto de vista. Solo tienen que alzar la mano y ya yo automáticamente le voy a dar el pase para que puedan pues dar su opinión, ¿no? De ahí pues hay que ser muy respetuosos, hay que respetar la opinión de las personas. Y por último, mencionar algo muy importante, que nos encontramos en una fecha em, conmemorativa. ¿Por qué? Porque se celebra el mes de la educación inclusiva. Esto se da específicamente por la resolución ministerial 0580 en el 2005, en el cual se podría decir, perdón, se celebra o se manifiesta una fecha muy importante que es la educación inclusiva, ¿no? Que es en la fecha de 16 de octubre. Bueno, ahora sí, les paso con Brandon y preséntate, por favor, Hans, para poder ya iniciar este conversatorio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Hans Brandon, soy bachiller en Derecho por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y como Eva comentaba, ¿no? Esta iniciativa partió desde nuestra observación hacia los distintos ámbitos de la sociedad en los que a veces se ve un poco opacado la participación de las personas con discapacidad visual, en este caso, por un ámbito netamente de prejuicio, ¿no? Existen muchas críticas, muchos puntos de vista, muchos clichés respecto a las personas con discapacidad visual. Entonces la idea de esto es un poco romper con estos mitos, y qué mejor forma de hacerlo que haciendo participar a personas especializadas en el tema, ¿no? Como en este caso son profesoras que nos están acompañando, tanto profesoras de educación primaria como profesores de educación especial, para ayudarnos a romper con este mito y así ofrecerles una experiencia más amena y sobre todo más enriquecedora. Ahora te cedo el pase, Baluz, para que puedas presentarlas e iniciar con la primera pregunta. Bueno, ahorita contamos con la presencia de la Miss Aurora, licenciada en Educación Especial, y con Lucero Miranda, que actualmente ya es titulada, se puede decir, en Educación. Y nos encontramos también con la profesora, por favor, Hans, ayúdame. Somos malos para los nombres también. Sí, Con la profesora Marlene perdón. Dextre, que fue una gran profesora que me ayudó muchísimo en un proceso cuando recién me adaptaba a la discapacidad visual, a los 7, 8 años en tercero de primaria, ¿no? Yo creo que esta profesora fue pilar fundamental para llegar hasta donde estoy yo, porque me indicó y me ayudó a ver que la educación no me estaba dando la espalda, sino que había que buscar el caminito para llegar allí. Y también está con nosotros la profesora María Soledad, que también nos acompañará con su punto de vista desde su experiencia profesional. Entonces, vamos a iniciar con la profesora Marlene Dextre. Ella nos comentará un poquito respecto a su experiencia como profesora, y también nos mencionará un poco cuál fue su punto de encuentro, ¿no? En su carrera con una persona con discapacidad visual. A ver, profesora, le invito a presentarse y a comentarnos un poquito. Muy buenas tardes. Mi nombre es Marlene Dextre, soy docente de educación primaria, de educación básica regular. Ya tengo 20 años de servicio en una educación pública, en colegio público.
Si bien es cierto, como dice Hans, gracias por la invitación, muchísimas gracias por tomarme en cuenta para este conversatorio. Bueno, dar testimonio acerca de el año 2005, cuando yo ingresé a trabajar a un colegio público en el año 2000, quiere decir que tenía poquitos años de ser docente, y Hans entró a tercer grado. Para mí fue un reto muy grande cuando me dijeron que había un niño con discapacidad visual en mi aula. Yo no había tenido hasta entonces niños con alguna discapacidad, ¿no? Claro que siempre en aula tenemos niños ocultos, tenemos una población oculta con alguna necesidad de aprendizaje quizás, pero ningún alumno, ningún estudiante de repente las características de Hans. Bueno, para mí fue el reto aceptar trabajar con Hans. Era mi pensamiento cómo poder ayudar a Hans, ¿no? Y cómo poder ayudar a los demás niños a aceptar a Hans de repente, un poco el temor de que cómo se va a sentir él, cómo se van a sentir los demás, ¿no? Era el pensamiento mío, eran todas las lluvias de preguntas, de repente de saber cómo llegar a él y cómo él también puede adaptarse a mí, cómo poder entre los dos congeniar, cómo poder esa sincronía, ¿no? Entre docente y estudiante para que él me pueda entender. Pero cuando yo tuve a Hans en tercer y cuarto grado, cuando empezamos con las clases, nada de repente de lo que yo me había imaginado en mi cabeza, en mi ideal de docente, cómo llegar a Hans, se fue tomando de una manera normal, como con los otros chicos se podría decir, porque para mí Hans es un niño brillante, ahora yo lo veo joven, es un joven muy brillante, muy hábil, que a todos nos deslumbraba de repente, pero y detrás de él que también tiene una familia, ¿no? Una mamá muy entregada a la educación de Hans, apoyaba bastante, lo ayudaba bastante y bueno, para mí no fue una dificultad, al contrario, fue una alegría, fue enseñar a Hans, los chicos del aula, todos solidarios con Hans, ayudaban a Hans, pero Hans también muy independiente porque él quería hacer sus cosas solo, ¿no? Yo me acuerdo que enseñaba una parte de las áreas, es el área de arte. Yo decía, wow, me toca enseñar origami. Y origami pues es ver, ¿no? Las formas, como para armar, doblar los papeles. ¿Cómo voy a enseñar a Hans? Yo me acuerdo que en el proceso hacíamos pues las cosas más fáciles, como hacer una casita, hacer algo más difícil, como hacer un sapito o una mesa. Y Hans seguía todo el proceso y era el primero que terminaba en hacer el sapito. Entonces, era una gran alegría para nosotros y él era el ejemplo del aula. O sea, yo, la verdad, contentísima de enseñar, de estar aquí y dar ese testimonio, porque Hans es un chico maravilloso. Es el único estudiante con discapacidad visual que yo he tenido durante mis 20 años de servicio ya. No he tenido otro estudiante con alguna discapacidad, salvo en lo que es aprendizaje, sí, pero así como él no. Y yo sé que él luego cuando ya, porque yo solamente he enseñado tercer y cuarto, cuando he estado quinto, sexto y en el nivel secundaria, siempre todos preocupados y preguntando, ¿no? ¿Cómo va Hans? ¿Cómo está Hans? Y siempre, pues los profesores de secundaria también, lo mismo que estoy expresando ahora, aquí igual también expresaban, ¿no? Es un chico muy responsable, es un chico muy hábil. Yo creo que problemas mayores nunca hemos tenido con Hans, y muy respetuoso también. Aprendió a desplazarse en el colegio muy bien. Yo creo que con él aprendí también cómo es que debo ser de repente sensible, ¿no? Ante algunos chicos que de repente por ahí nos sacan, como dicen, las canitas verdes, ser más sensibles, ser tolerantes, ser empáticos con todos los estudiantes, ¿no?
y buscar estrategias para saber llegar a todos los estudiantes. Así que yo busqué mis propias estrategias, claro que con ayuda de la familia, siempre de la mano con la familia de Hans, para yo poder enseñar a Hans y que él pueda entender lo que yo le enseñaba. Y ambos aprendíamos para que él pueda de alguna manera salir adelante, ¿no? Y yo creo que ahora ustedes lo están viendo, es un jovencito hecho y derecho, y de verdad yo me siento muy orgullosa de él, de haber sido parte de la vida de Hans, y de verdad muy, muy agradecida a Hansito por haberme invitado el día de hoy. Y bueno, no sé, bueno, un poco mi narración de la experiencia que tuve contigo en estos 2 años, 2005, 2006, y bueno, eso es lo que puedo yo decir como testimonio. Gracias. Una de las cualidades con las que voy a estar más agradecido de la profesora Marlene fue su versatilidad, y le agradezco también que haya estado aquí con nosotros y que nos continúe acompañando. Esto todavía tiene para un rato más, y va a ser todo un placer tener su aporte, como también el de los demás profesores aquí, ¿no? Y de los demás invitados, obviamente, que esto no deja de ser una charla. Me gustaría pues ahora invitar a Lucero Miranda que nos compartas un poquito tu experiencia como profesora con discapacidad visual, y que te presentes un poquito y nos comentes cuál es tu principal forma de ver tu carrera, ¿no? Comentaros un poquito para dar pase a tus otras 2 colegas también y continuar con el conversatorio. A ver, Lucerito. Ya. Bueno, ante todo, muy buenas noches ya con todos. Muchas gracias, Hans y Eva, por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes. Y bueno, les voy a contar un poquito mi experiencia, ¿no? Primero como alumna, porque yo fui incluida en el 2005. Yo estudié en el Colegio San Francisco de Asís. Estudié desde, desde que era bebita, ¿no? Cuando salió ¿cómo se llama esto? Educación temprana, estimulación temprana. Ahí estudié yo, en 94. Y terminé, bueno, no llegué a terminar la primaria, allá en el colegio, lo terminé en un colegio regular, acá en el Callao, Agustín Hipona. En el 2005 terminé 5º grado en San Francisco, y en el 2006 me incluyeron. ¿Y para qué? Fue una bonita experiencia, aprendizaje mutuo, como decía la Miss que habló anteriormente, ¿no? Cuando comentaba ella su experiencia, me hacía recordar, ¿no? Ese mismo pensamiento que tenía mi profesora de 6º grado, que me enseñó 6º grado, porque estaba preocupada, ¿cómo le voy a enseñar a esta alumna que ha venido con discapacidad visual? ¿De qué manera? ¿Cómo es esta metodología? Yo la escucho y me acuerdo, ¿no? Me acuerdo porque esa es la preocupación constante, ¿no? En el colegio, no solamente teníamos la profesora de aula, sino teníamos la profesora de razonamiento matemático, de educación física, de computación. Y bueno, o sea, era bastante así, ¿no? Curioso para todos, ¿no? Y lo mismo, el auxiliar, todos se preocupaban, ¿no? Pero para qué, primer año sí ha sido un aprendizaje constante. Ya a partir del segundo año, ya cuando estaba en secundaria, ya como que ya cada uno pues ya más o menos tenía una idea de cómo yo me podía relacionar con todos, ¿no? Con los compañeros, con los profesores, con los mismos papás, ¿no? Con los mismos ¿no? compañeros del aula. Y era, la verdad que terminé 5º de secundaria feliz, porque entré en el tercio superior, y 2012, no, 2011, perdón. En el 2012 ingresé a la universidad, la Cantuta, en Enrique Guzmán y Valle. También, para mí ya no ha sido muy, muy chocante, porque yo ya, como ya desde la secundaria, primaria y secundaria, me relacionaba con los chicos que ven. Entonces en la universidad ya era así, ya como
no era algo nuevo, ¿no? Porque ya más o menos tenía la idea de que, bueno, las personas son curiosas, ¿no? Las personas te preguntan, ¿cómo haces para estudiar? ¿Cómo te voy a enseñar? ¿Cómo te tomo el examen? ¿O cómo te llevo? ¿Cómo te guío? ¿A dónde vas? O sea, esas preguntas que en un colegio especial no te la hacen, ¿ya? Porque ya saben cómo tratar a una persona con discapacidad, ya saben cómo guiar a una persona con discapacidad visual. Entonces ya no te preguntan, pero en cambio en la sociedad normal, en la vida te preguntan, tienes que estar acostumbrado. Y a mí esa al principio me chocaba, ¿no? Pero ya ahora normal, ¿no? Cuando me preguntan, ¿cómo haces? ¿Y cómo es esto? ¿No? Y ahora, bueno, ahora recién estoy ejerciendo la carrera, terminé en el 2016, pero me enfoqué en lo que es mi título, soy licenciada en educación, en la especialidad de literatura y lengua española. Ya este año estoy empezando a trabajar en el Colegio San Miguel Coprodeli, que también pertenece a la misma fundación de colegio donde yo estudiaba anteriormente. Y de verdad que es una bonita experiencia, ¿no? Y ahora que estamos estudiando, o mejor dicho, trabajando y estudiando de manera virtual, a mí me cae a pelo porque, bueno, yo estaba preocupada porque era la primera vez que iba a ser docente de aula, que me iba a relacionar ya como docente, ya no como alumna, sino como profesora. Entonces, era una preocupación constante, pero bueno, ahora trabajando de manera virtual, sí, me va muy bien, los estudiantes, ¿para qué? Son muy atentos, te responden, no saben que no veo. Es algo curioso porque no me conocen, no los he conocido. Algunos profesores sí me han conocido en persona, pero los profesores nuevos, porque a veces profesores nuevos también en el colegio, no me conocen. Y los papás, ¿no? Muy pocos me conocen, ¿no? Pero la gran mayoría no. Pero ¿para qué? Es una bonita experiencia, vas conociendo realidades, ya estás viendo la realidad, pero del lado de un profesor, ¿no? De qué manera enseñar, ¿no? Cómo enseñar, cómo relacionarte con los chicos, para que es muy bonita experiencia. Y la verdad, agradezco a todas las personas que han formado parte de mi educación. Yo sé que este conversatorio se va a transmitir por YouTube y lo van a ver muchos. Y de verdad los agradezco mucho, los agradecemos, creo yo, ¿no? Porque acá 3 personas que hemos sido incluidas y bueno, ahora estamos siguiendo una carrera y contando nuestras experiencias, ¿no? La verdad, muy buena. Muchas gracias, Hans, y bueno, aquí para cualquier pregunta que deseen. Gracias, Lucero. Un gusto y sobre todo una verdadera experiencia escuchar tu vivencia, ¿no? Yo te conozco ya hace unos cuantos años, pero no había tenido la oportunidad de hablar al respecto contigo. Entonces, me parece súper enriquecedor por esta conversación y esta charla, pues, que comienza, ¿no? Con nuestros amigos invitados. Ahora me encantaría invitar a la profesora María Soledad Aliaga, que acaba de unirse, que se presente un poquito y vaya comentándonos respecto a cuál fue el punto de encuentro entre su profesión como educadora y las personas con discapacidad visual. A ver, profesora. Hola, ante todo buenas tardes, gracias por la invitación. Acá al grupo que ustedes han formado, me da mucho gusto. Bueno, como profesional, como docente, agradecer mucho a ustedes por la invitación esta, ¿no? Yo provengo de una institución educativa inclusiva, sí he tenido a cargo niños inclusivos con discapacidad visual. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, de verdad muy bonita. Tuve, se podría decir, el privilegio de enseñarle a mi propia sobrina, que en donde yo trabajaba no sabían que era mi sobrina, ¿no? Posteriormente ya se enteraron, pero era una más del aula, mi niña, que yo siempre le digo. Yo creo que para ser docente, una docente inclusiva y enseñar a niños con cualquier tipo de habilidades que tengan, hay que tener una vocación
hay que ser, se podría decir, tener actitudes, ¿no? Habilidades para, y sobre todo, dentro de todo eso, ser humana, digo yo, porque si bien es cierto, nuestros niños a veces no tienen la educación que se podría decir en casa de los padres, de sensibilizar al niño, ¿no? Para aceptar un niño con discapacidad. Pero ahí está mucho lo que el docente puede hacer, debe hacer. El docente lo primero que tiene que hacer es sensibilizar a los niños para que ellos acepten, ¿no? Y sean solidarios con sus compañeros. Fue lo que me tocó hacer a mí. Y también a mis padres, Recuerdo mucho, hablando, yo he tenido muchos alumnos inclusivos. Es más, soy madre de un alumno inclusivo, ¿no? Habilidades especiales, es Down. Pero en lo que es profesional, me quedaron dos oportunidades muy, se podría decir, en lo profesional muy recordadas. Una de ellas fue una niña que tuve sordamuda y mi queridísima Evita, ¿no? Con ella, discapacidad de ceguera. Mi niña que fue sordita, ella me causó una impresión muy, se me quedó marcado, porque me acuerdo que concursamos en danza. Y esta niña, pues era sorda, pero tenía esa, se podría decir, habilidad de captar, ¿no? De captar la música. Ella sentía las ondas sonoras y bailaba lindísimo. O sea, yo me quedé, ¿no? Por ella ganamos, porque bailaba muy bonito. Bueno, eso fue en una de mis primeras experiencias. Luego ya vinieron otras, pero yendo al caso de lo que es ceguera específicamente, ¿no? Mi niña, que yo le digo, ¿no? Fue también muy, se podría decir, llegó a haber un poco de conflicto en el aula, porque era una niña muy hábil, muy hábil. Entonces los niños, y yo a ella la evaluaba oral, me acuerdo mucho. De ella su evaluación era oral, porque pues yo no dominaba mucho el braille, ella sí, me acuerdo. Es más, hasta ella me enseñó, en aquel tiempo tuve yo de acompañante a la profesora Elizabeth Pacheco, que ella nos acompañó, me enseñó braille, lo aprendí, pero realmente nunca llegué a dominarlo, pero sí lo aprendí. Tuve que aprender para poder enseñar, pero no llegué a dominarlo. Soy sincera, no llegué a dominarlo. Pero bueno, dentro de todo esto yo siempre digo, ¿no? De que primero hay que sensibilizar a nuestros niños para poder nosotros trabajar, porque de ahí también depende bastante de los padres. Los padres también depende bastante. Como le dije, hubo un pequeño conflicto en el aula porque decían de que yo favorecía mucho a mi niña, pero no, ella se ganó y fue el ejemplo, se llevó el diploma de primer puesto porque era una niña muy hábil. Ella tenía un coeficiente intelectual muy alto. Los chiquitos, yo me acuerdo que cuando yo le evaluaba a ella, tenía que hacerlo bajito. Mientras ellos iban dando el examen escrito, yo le tomaba el oral. Y ellos a veces agarraban así, se ponían a escucharnos. Nadie hacía bulla con tal de que escuchar de lo que yo le tomaba a ella, porque ella hablaba y hablaba, ¿no? Se explayaba, que hasta a veces había que decirle, ya, ahí nomás, porque ya los otros estaban prácticamente escuchando, pues, ¿no? Se resolvía todo el examen oral mientras los otros estaban escribiendo. Y bueno, ¿no? Esa fue una anécdota muy bonita, muy bonita, y fue un placer enseñar a una niña con ese tipo de, se podría decir, de discapacidad, que yo pienso que no es una discapacidad, pienso de que es simple y sencillamente darle el lugar que les corresponde a ustedes, porque se lo merecen, porque para ello también, ¿no? Luchan
y para tratar de darse un lugar en esta sociedad que a veces es muy discriminatoria. Así es. Muchas gracias, profesora. Un verdadero gusto escucharla y sobre todo, pues, contrastar un poco con lo que voy conociendo de Baluz, ¿no? Es todo un gusto y una aventura escuchar su experiencia respecto a Eva en su educación primaria. Me había comentado algo al respecto, pero no algo tan detallado, ¿no? Yo creo que es enriquecedor para el grupo. Finalmente, para terminar esta primera pregunta, me gustaría invitar a la profesora Aurora Sánchez, ella es licenciada en Educación Especial, y pues habiendo escuchado las experiencias que habíamos comentado con Eva, ¿no? Que ella cerrara un poco esta pregunta, un poco acotando las intervenciones que he escuchado, presentándose y sobre todo informándonos, comentándonos un poquito qué fue lo que la llevó a elegir esta educación, esta profesión tan bonita. A ver, profesora Aurora, si nos comenta un poco. Gracias, Hans, por el pase. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Ya son las 6:45. Prontito vamos a estar ya de noche, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo vengo hija de papá maestro, y desde muy chica, desde la secundaria, tuve muy en claro lo que yo quería hacer, ¿no? Muchos dicen tal vez tuve mi modelo que fue mi padre, y siempre también, miren, mi meta siempre fue ingresar. Yo soy licenciada en la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Entonces siempre, desde que estaba en secundaria, miren, tercer año de secundaria, yo decía, yo cuando termine la secundaria voy a ser profesora. En esa época yo todavía no sabía mucho de educación especial, ¿no? Pero sí quería la cantuta, mientras mi padre quería que yo sea de San Marcos, ¿no? Entonces decía, cantuta, cantuta, yo metí de mi cabeza. Finalmente ingresé, y bueno, cuando me voy a ver ir investigando un poco qué era eso, y mi padre trabajó inicialmente en provincia, ¿no? Entonces conozco la realidad y esa parte social que también la he heredado de mi padre, ¿no? El hecho de ayudar, de servir, más que ayudar, de servir a la gente que de verdad necesita, yo creo que fue mi mayor motivo para yo emprender en esta carrera de la cual estoy orgullosa, y que año a año, después de 25 años que tengo, 25, 26 años como docente de educación especial, orgullosa de cada uno de los logros que he venido, o que he sido testiga, ¿no? De los estudiantes que han pasado y de los maestros a los cuales yo luego he podido brindar algunas orientaciones a partir de mi especialidad, ¿no? Porque inicialmente fui docente de aula en un colegio especial, pero sabemos todos que un colegio especial, los centros educativos de básica especial tienen sus equipos denominados equipos SAANE, ¿no? Que brindan el servicio de apoyo y asesoramiento para la atención de las necesidades educativas especiales. Yo formo parte de ese equipo desde el año 2006-2007 aproximadamente. Y bueno, en el transcurso de todo ese tiempo he tenido la grata compañía de una diversidad de estudiantes, no solamente con discapacidad intelectual, motora, auditiva, y en este caso estamos hablando pues específicamente de los chicos con discapacidad visual, ¿no? Entonces, a Evita la conocimos desde que ella aproximadamente llegó a mi SEBE, y específicamente al SANE, cuando estaba, si no mal recuerdo, en tercer grado, ¿no? Entonces ella es incluida en una institución educativa cercana a nuestra sede, que es el que está ubicado en la avenida José Granda. Y bueno, fue todo una aventura, ¿no? Fue toda una aventura la que hace el acompañamiento a Evita en esa oportunidad, y que ha hecho muy nuestra todos los logros de Eva, porque Eva es una gran cantante también. Ha sido mi querida colega y psicóloga Lucía Fano, ¿no? Ella es la que inicia la inclusión educativa
por el lado del equipo SAANE con Evita. Todo un reto porque no habíamos tenido ese tipo de población antes, no habíamos acompañado, no habíamos incluido. Así es que Lucy, como todos los docentes, ¿no? Nos pusimos pues a estudiar un poco y ver de qué forma teníamos que brindarle la asesoría también a la maestra, ¿no? Porque si bien es cierto, en la universidad nos enseñan, ¿no? De todo, pero vamos a ver pues ahora cómo pones tú en práctica eso que te han enseñado en la institución educativa, ¿no? Y bueno, fue un aprendizaje, creo yo, colaborativo, ¿no? Tanto de los profesionales del SANE como de los maestros de la básica regular, ¿no? Y bueno, aquí la maestra María Soledad, que ahora recién me entero, fíjense ustedes, después de tantísimos años, que era la tía de Evita. Yo sabía todo, pero no que era la tía de Evita. Una grata sorpresa, maestra, una grata sorpresa. Y bueno, Evita ha tenido, sí, pues, nosotras como yo, como docente de educación especial, que ya forma parte de ese equipo, como vuelvo a decir, desde el año 2007, brindo pues el apoyo y asesoramiento a las maestras que asumen ese gran reto de tener en sus aulas a chicos, en este caso, con discapacidad visual. Para ello nos hemos tenido que seguir preparando. Yo creo que los maestros nos preparamos de manera permanente, ¿no? Nunca dejamos de aprender. Actualmente, miren, yo escuchaba en YouTube el conversatorio que han tenido anteriormente, ¿no? Entonces, uno de ustedes mencionaba y decía cuán importante era, creo que tú, Hans, el ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y sí, a través de la Dirección de Básica Especial tenemos en Lima el centro, que es el CENAREVE, ¿no? El Centro de Recursos, y donde brindan pues una serie de capacitaciones y donde tuve la oportunidad de ir a aprender cómo trabajar en braille y cómo enseñar las matemáticas, porque yo fui, o más me encaminé hacia la discapacidad intelectual y el autismo, ¿no? Pero había pues que aprender también las otras tipos de discapacidad, ¿no? Y la verdad es que cuando nos hicieron, por ejemplo, esta práctica de vendarte los ojos y nos sacaron a la calle para enseñarnos cómo se usa el bastón, oh Dios, una cosa es hablar y una cosa es que te hayas leído tú en los libros y otra cosa es en verdad sentir qué es lo que puede, por qué situaciones puede pasar una persona con discapacidad visual cuando encuentra un contexto que no responde y que muy por el contrario encuentra un contexto con barreras, ¿no? Barreras arquitectónicas. ¿Con qué miedo salimos todas? Y yo particularmente decía, Dios santo, ¿cómo me voy a orientar? ¿Cómo voy a doblar en la esquina? Porque ya nos habían dicho, van a ir por toda la manzana, ¿no? ¡Ah, Dios! Y si nos caemos, y si nos tropezamos, Dios, ¿quién nos va a guiar? Nada, sin miedo. Para que vean qué es lo que pasa y qué es lo que siente. Y si la vereda no está nivelada, y si me caigo. O sea, una serie de cosas que uno, bueno, pasé la experiencia y sí, pues de verdad uno dice chispas. ¿Cómo es que el medio, el contexto no está? Y les estoy hablando de hace 4 o 5 años atrás más o menos, ¿ah? Yo decía, el contexto no está, pues, no brinda, uno rompe esas barreras para los chicos, en este caso con discapacidad visual, ¿no? Yo escuchaba el día de ayer y en ponencias anteriores a Javier Tamarit, que habla todo sobre lo que es inclusión, y entonces él decía, ¿no? Que de nada vale que nosotros brindemos los apoyos, que ya el estudiante que tenga en este caso discapacidad visual se le haya brindado en la familia, ya el uso del bastón, enseñarle a ser autónomo y todo lo demás, si en realidad hay un componente que es sumamente importante, que son las oportunidades, si es que el contexto, el medio no te brinda las oportunidades, todo aquello que tú puedes haber aprendido, toda esa buena actitud y que todo el apoyo de la familia no va a servir si es que el contexto donde tú te desenvuelves
no te brinda esa oportunidad de poder demostrar eso que tú has logrado, ¿no? Eso que tú has logrado, eso que tú has aprendido con mucho esfuerzo como lo hacemos todas las personas, ¿no? Porque lo único que nos puede diferenciar entre ustedes es el hecho de que tal vez no ven, bueno, no voy con los ojos, ¿no? Pero ven a través de sus manos, ¿no? Y eso es sumamente importante, y en esa lucha vamos desde hace muchos años, todos los que estamos dentro de que asumimos este reto de la inclusión educativa, ¿no? Tratar de que este medio donde nos desenvolvemos brinde las oportunidades del caso, ¿no? Bueno, eso es lo que no voy a hablar, porque si no, no voy a dejar participar a los demás, y esa no es la intención. Hay que escuchar también la opinión de los demás amigos que ustedes han tenido a bien de invitarnos. Y nada, Hans, aquí muy atenta a la opinión también de cada uno de los amigos que están aquí participando en este conversatorio. Gracias. Gracias a usted, y enriquecedor lo que menciona, y muy cierto. Las personas con discapacidad en general y cualquier persona que presente algún tipo de limitación puede tener los avances y el entusiasmo que pueda, digamos, obtener de su familia, de su entorno, pero si la sociedad, el contexto no le da la oportunidad, pues totalmente cierto que estos avances y este entusiasmo va a quedar allí, ahogado por un contexto pues que presiona y reduce y hasta hace retroceder pues esas ganas por salir adelante, ¿no? Nada, pues ahora comentar y invitarlos a todos nuestros participantes, invitados en general, si alguien tiene una pregunta, algún aporte que hacer para poder pasar a la siguiente pregunta. Antes de hacerlo, a ver si alguien se anima a preguntar o comentar algo. Recordemos que es un conversatorio, es una charla, y nos encantaría escucharnos entre todos, ¿no? Sí, A ver buenas si tardes. alguien... ¿Sí? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Les saluda Flavio Portillo. Ahí escribí mi pregunta en el chat, pero podría explicarla, digamos, para que puedan responderla. Sí, adelante, puedes contextualizarnos y comentarnos o hacernos la pregunta en todo caso. Ok, muchas gracias. Bueno, primero, soy estudiante ya egresado de la carrera de Turismo Sostenible de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ahorita me encuentro en la preparación de mi tesis, que está referida o que tiene como público objetivo a personas invidentes. El título parcial de mi tesis, digamos, para poder contextualizar un poco, es el diseño de un producto turístico para personas invidentes en el complejo arqueológico Mateo Salado, que seguramente todos conocemos, ¿no? Que está ubicado en Pueblo Libre. En este sentido, yo quisiera hacer unas preguntas a las maestras aquí presentes, que es básicamente referido a estas situaciones concretas cuando ustedes tenían que hacer salidas de campo con estudiantes invidentes también. Es decir, cuando tenían que ir, por ejemplo, a un museo o a un arqueológico o a algún lugar, digamos, que imparte conocimientos. ¿Ustedes sentían que estos lugares, uno, eran aptos para personas invidentes? Es decir, manejaban todos los temas de accesibilidad, y por otro lado, si sentían que los estudiantes invidentes comprendían todos estos conocimientos, ¿no? De igual manera que un estudiante que ve los entendía, ¿no? Porque yo, digamos, mi pregunta más o menos está basada en el hecho de que la investigación de mi tesis me ha llevado a determinar que muchos lugares como museos, complejos arqueológicos o atractivos turísticos carecen de este componente de accesibilidad, ¿no? Entonces, quisiera saber de su experiencia como maestras, qué mirada tienen con respecto a este tema. Wow, es un tema interesantísimo. Vamos a tratar de agotar de forma más breve posible la pregunta, porque bueno, de hecho habíamos comentado con Eva hace un tiempo que esto sería tema neto de todo un conversatorio de aquí a unas semanas,
Pero para no dejar la pregunta en el aire, pues me gustaría invitar a cualquiera de las profesoras o invitados en general, si tienen alguna experiencia, a comentarnos. Profesora Marlene, profesora Aurora, profesora María Soledad, profesora Milagros. A ver si alguien se anima a responderle acá al compañero. De repente, profesora Aurora, usted por tener más empapado de conocimiento, ¿no? Acabo de encender el micro. Sí, Bueno, a ahí ya le ver, escuchamos. sí, justo estaba leyendo la pregunta donde dice, quiere saber qué sentían ustedes, ¿no? O qué sentían los estudiantes invidentes, si podían comprender los conocimientos que estos lugares imparten. Yo creo que sí. A ver, cuando un estudiante, antes de que un maestro vaya a realizar algunas salidas, ¿no? O visitas de estudio, persiguen siempre estas un propósito, ¿no? ¿Cuál es su propósito de aprendizaje? Y bueno, hacen toda una planificación, y si tienen un estudiante, en este caso con discapacidad visual, habría que determinar también los tipos de discapacidad visual, ¿no? Porque hay personas con baja visión y personas ciegas, ¿no? Dependiendo de ello, el docente tiene que ver el lugar, conocer el lugar a donde van a ir, y también haber preparado un poco a esto, no solamente al estudiante que presenta la discapacidad visual, sino también a todo su grupo, ¿no? Como que anticipando a qué lugar van a visitar, qué es lo que van a encontrar ahí. Y este trabajo tiene que ir siempre muy, muy de la mano, y orientado y coordinado con la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el SANE al cual yo pertenezco, que es el SANE de San Martín de Porres. Tiene 2 estudiantes con discapacidad visual, ¿no? Uno tenemos en secundaria y un estudiante que está en 6º grado, ya terminando la primaria. Son 2 hermanos, ¿no? Y las oportunidades que se ha tenido de realizar alguna visita, básicamente cuando me hablas de museo o complejo arqueológico, no hemos tenido, yo te mentiría si te digo que hemos tenido o que acompañar a alguno de estos lugares, pero sí te puedo decir que hay que preparar, hay que hacer y esta preparación es, como vuelvo a repetir, con orientación y apoyo de la familia, ¿no? Ayudamos a los estudiantes, esas barreras de acceso las vas a encontrar, no sé si ya todas las instituciones, yo la verdad es que no visito museo hace mucho tiempo, y asumo que deben haber, ¿no? Las rampas, pero que están dirigidas no solo para el estudiante con discapacidad visual, sino básicamente para los chicos con discapacidad o las personas con discapacidad motora, ¿no? Y ya se pueden entender, ¿no? Porque cuando realizamos nosotros la inclusión educativa, se hace para estudiantes que no tengan más de una discapacidad, ¿no? Entonces, los chicos con discapacidad visual que están incluidos en la básica regular son chicos que pueden responder tan igual que cualquier otro estudiante, siempre y cuando, como vuelvo a repetir, se tenga en cuenta la forma en que ellos aprenden, ¿no? Y para eso están acompañados muchas veces por lo menos en Lima, de maestros como el equipo SANE, que brinda esa orientación al docente de la básica regular para que su inclusión sea exitosa. Y exitosa como la alegría que me da de saber de mi querida colega y compañera Lucero Miranda, ¿no? Una cantuteña también, acá a mi querido bachiller en Derecho, Hans Brandon, ¿no? Ellos son Evita, que está estudiando Derecho, que cuando ingresó a la universidad, pese a que nosotras ya no hemos hecho el acompañamiento en secundaria,
hemos vivido con mucha alegría cada uno de esos triunfos, en especial de Eva, ¿no? En especial de Vita, porque estamos, como les digo, a pesar de que ella está en la universidad, estamos al tanto del talento que ella ha ido desarrollando de a pocos, ¿no? Entonces, sin salirme de este tema, ¿pueden comprender? Por supuesto que sí. Y ellos son la prueba de que sí pueden lograr, y por eso es que están incluidos y porque yo estoy segura, como dijo la profesora Marlene respecto a Hans, y así deben haber sido también sobre Lucero y Eva, ¿no? Detrás de ellos está una gran familia, ¿no? Esa familia que con mucho punche y apoyo está ahí, hasta que ha logrado que estos jóvenes ya logren sus propósitos, logren sus metas, ¿no? Entonces, respecto a ellos, sí, son chicos que pueden responder. Lo único que tiene que hacer el contexto, como vuelvo a repetir, es brindarle los recursos, los apoyos que ellos necesitan para poder demostrar lo que pueden, lo que saben, y así irán convirtiéndose en los profesionales que ahora son, ¿no? Y que Evita será en algún momento, ¿no? Una abogada, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir, Hans. No sé qué pueden decir. Veo también ahí a Clarita Alba, que me gustaría escucharla. Clarita. Es cierto, ¿no? Esperamos haber agotado la pregunta del compañero. Definitivamente es un tema riquísimo que se va a tratar en una de las sesiones próximas, pero dando mi opinión, la verdad es que yo fui a museos veces contadas. No recuerdo, de repente la profesora Marlene recuerda si con usted en tercero o cuarto de primaria fuimos al museo. La verdad es que no recuerdo mucho. Solo recuerdo que algo que fue muy, digamos, complicado, era tratar de imaginar piezas que eran demasiado abstractas, ¿no? Abstractas en descripción, pero algo que alguna vez pude, digamos, ver en otro lugar y que fue como que, oye, wow, este tipo de actividades deberían incluirlas en todos los museos para que haya una contextualización más amplia de las personas con discapacidad visual, era tener las réplicas de estas figuras, ¿no? De repente no tener un quero delicado para el alcance de las personas con discapacidad visual, pero sí una réplica exacta para que podamos hacernos la idea de cómo es. Entonces, de forma muy puntual mencionar esto, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy bonito, un tema muy interesante. No sé si Eva o Lucero tienen algo que comentar Exacto, desde su punto de vista. incluso puede haber que no existen pues estas réplicas que mencionan, que supongo que te refieres a tus viajes que has hecho al extranjero y pues existen estos modelos, ¿no? De adaptación inclusiva para las personas con discapacidad, ¿no? Visual. Pero yo creo que empezaríamos desde lo básico, o sea, si uno va y detecta en estos museos que está ingresando una persona con discapacidad visual, hay que estar atenta a ella, cualquier necesidad que se pueda, pues, eh, presentar, ¿no? Y creo que un claro ejemplo sería también, por ejemplo, el de describir, ¿no? Con solo tú me describes, mira, hay tal objeto de tal forma, de tal color, yo al menos en mi cabecita voy a estar trabajando diciendo, ah, mira, qué bonito. Entonces creo que eso sería como que un aporte que yo haría. No sé qué dice nuestra compañera Lucero. Sí, a ver, yo quiero contarles un poquito mi experiencia. A mí me gusta viajar y las veces que he viajado me iba a museos, por ejemplo, el cuarto de rescate de Atahualpa, ¿no? O cuando me iba a los peces del Inca, ¿no? Allá sí se puede tocar porque obviamente son estatuas, ¿no? En el caso del paseo de los incas, ¿no? En el caso del cuarto de rescate, lamentablemente solamente es para mirar. Pero sí, bueno, gracias a Dios siempre he viajado con mi mamá. Ella es la que se encargaba pues de leerme los rótulos, lo que decía, la descripción histórica. Y uno más o menos ya, como ya tiene ideas, ¿no? Ya sabe, se imagina. Entonces, acá se trabaja bastante lo que es la imaginación, creo yo, ¿no? Entonces, si ya tú como acompañante le describes a una persona con discapacidad visual lo que estás viendo, e incluso te dejas
te llevas, te dejas llevar por las reseñas históricas, entonces ya uno más o menos se hace una idea, ¿no? Aunque lo que sí, pues no, lo que sería ideal es que existiera, como dice Hans, algo exactamente igual que se pueda manipular, que se pueda tocar, ¿no? Pero mientras no lo haya, tenemos que nosotros trabajar la imaginación más que todo. Sí. Muy preciso, siempre se ha dicho, ¿no? Dos o más cabezas piensan mejor que uno. Yo creo que esos aportes son bastante enriquecedores. Esperemos, pues, a ver. Buenas noches, Hans. ¿Sí? No sé si podría tomar la palabra unos Claro que sí, segunditos. Mackenzie. Bueno, saludar a Lucero, a Eva, a los profesores que están. Sí me gustaría mencionar que, bueno, hubo una vez en la que yo junto a un grupo de personas visitamos unos museos, un grupo de alumnos con y sin discapacidad visual. Y el museo sí pues admitió, como tantos museos que hay aquí en Lima, que no tenían, o sea, prácticamente nosotros entrábamos y era un poco aburrido para nosotros porque realmente, o sea, era vitrinas, vitrinas, vitrinas y por más que nos describían realmente, o sea, o sea, al principio cuando te describen es bonito, ¿no? Pero luego, vaya, ya, o sea, imagínense media, 40 minutos o 50 minutos de descripción, es como que hay un momento en el que tú dices, ay, qué entretenido, ¿no? Pero claro, sarcásticamente, ¿no? Entonces, el museo lo que dijo es que justamente lo que tocaron el tema de las réplicas, ¿no? Este museo dijo, vamos a hacer unas réplicas de todos nuestras piezas, así como en chiquito, para que todos los podamos manipular. Entonces, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Y incluso dijeron, o sea, nos indicaron, ¿no? Cómo se podría hacer, pero ellos, por ejemplo, estaban interesados en hacer réplicas, pero colocarlas en un solo salón. Entonces yo les dije, los invité a que no sea en un solo salón, porque eso en lugar de generar convivencia o inclusión, iba a generar pues más bien una exclusión, ¿no? Porque es como que sí, el niño o el adolescente o la persona con discapacidad visual que entrara, que solamente podía sentir todo en un solo salón y lo demás, ¿no? Con respecto también a lo que menciona, bueno, ellos dijeron que iban a conversarlo, ¿no? O sea, bueno, quedó todo en proyecto. Y con respecto a lo que comentaban de la pregunta que hizo el futuro tesista, me llamó mucho la atención. Hay un aspecto en el que nosotros, bueno, tenemos, digamos que, trabajar mucho, que es el tema de la convivencia, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hay paseos, hay lugares en los cuales nosotros vamos a poder participar y los niños con discapacidad visual van a poder convivir mucho mejor que otros, ¿no? Por ejemplo, un club campestre va a ser mucho más fácil que la persona el alumno pueda estar dentro que, por ejemplo, que un museo, o que, por ejemplo, el famoso Parque de las Leyendas, ¿no? Que no siempre es como que tan, digamos que, o sea, más que nada el Parque de las Leyendas es entrar y mirar a los animalitos, ¿no? Entonces, yo lo que sí invitaría es a los profesores, futuros profesores que están, o que van a escuchar también la charla que tan... En verdad yo felicito a Eva y a Hans por este tema tan interesante, es que siempre miren, me parece que fue Disney World, que decía que la vida estaba hecha de pequeños detalles. Por ejemplo, cuando nosotros tengamos como alumnos a personas con discapacidad visual y queramos ir a hacer estos famosos paseos entre todos, ¿no? Uno, trabajar siempre el tema de que el niño esté incluido, porque a veces lo que pasa es que el niño va de la mano del profesor. Entonces, eso en lugar de generar una inclusión, genera un distanciamiento, ¿no? Porque el grupo va atrás y el niño va con el profesor. Dos, también en las movilidades, ¿no? Generalmente se contrata pues un bus grande y lo que ocurre es que el niño con discapacidad va con el profesor y con el señor de la movilidad y con el auxiliar y todo el grupo atrás, ¿no? Entonces yo invitaría a que siempre le pregunten al niño con quién quiere ir, ¿te quieres sentar con algún compañerito? Y también quizás involucrar al grupo de alumnos en estas descripciones, ¿no? O sea, a ver, tú descríbele o describe qué cosa ves ahí. Y otro alumno más, y así, ¿no? O sea, que sea una convivencia entre todos, ¿no? O sea, no digamos que a veces se puede sin querer excluir al alumno, ¿no? Bueno, ese sería mi
mi aporte. Y gracias en verdad por invitarme. Están muy bonitos todos los aportes que están dando. Interesante, y sobre todo, pues, en el Parque de las Leyendas, ¿no? En el zoológico, es todo un reto, la verdad. Algunas veces se barajó las posibilidades de repente de hacer estatuas de animales, porque no sería muy lindo tocar un león, ¿no? No, un chiste negro. Pero básicamente eso, o sea, ver la forma de adaptar y rescatando lo que decía la profesora Aurora, no olvidarnos que el espectro de la discapacidad visual es muy amplio. De repente para una persona con una discapacidad adquirida, que es decir, que perdió la visión ya luego de varios años, decirle esto es una taza roja va a ser muy distinto que decírselo a una persona que nunca ha visto. Eva y yo sabemos lo que es el color rojo, identificamos el color rojo porque alguna vez tuvimos el placer de verlo, pero una persona que nació con una discapacidad visual no sabe lo que es rojo, sabe que el rojo representa el amor, sabe que el rojo pues puede representar mil cosas, pero no puede identificar un rojo. Entonces, haciendo un aporte para la tesis del compañero y ya para finalizar este tema que nos hemos desviado un poquito, pero un desvío bastante grato. Sí, un ratito. Hans, buenas noches. ¿Sí? ¿Me das Buenas un noches, segundo? Ok. Sería pues decir, ¿no? El tema ver y tener el enfoque de todos los aspectos de esta discapacidad. No centrarnos en las personas solamente con discapacidad visual total, sino también las personas con discapacidad visual parcial, ¿no? Sí, disculpa, ¿estabas mencionando algo? Sí, Hans, buenas noches. Saluda a la señora Olga Sánchez. Quería comentarte. ¿Puedo abrir cámara? Sí, claro que sí, y de hecho le agradecería que se acerque un poquito al micro, se le escuche un poquito Sí, lejos. por favor. A ver, un poquito. Buenas noches. Perfecto. Soy Evita. Sobre ese tema de que hablaron hace poquito, sobre la presentación del museo, los recorridos en museos. Tuve la oportunidad de estar en algún momento en La Valleque, visitando al señor de Zipán, y les quería comentar una bonita experiencia que tuve. Hay un área, un salón, que todos recorremos. Es un escenario a base de maniquís como robots, que Se le fue el audio. ¿Sí? ¿Se fue el audio? ¿Me escuchan mejor? Ajá. Ya. Sí, ahora sí. Lo que me gustó fue de que, bueno, empieza como una música del momento, de la época, y sí son maniquís vestidos todos, y se ve una escena de movimiento, de todo, del señor de Zipán caminando, los animales, los sirvientes, y luego, claro, hasta es bastante sorprendente porque cuando tú entras a esa área, están estáticos, y luego comienza el sonido y el movimiento, y realmente te paraliza. Pero luego sí, el que desea puede quedarse a tocar, ¿no? Los maniquíes, y eso me parece que también sería bonito, porque no solamente es una escena, sino es todo un movimiento como de un pueblo. Eso quería comentar. Ah, sí, sí recuerdo. Yo cuando bueno, es quinto de secundaria, me fui a este museo de la Muelle que comenta la compañera, y sí he podido disfrutar al principio me asustó, pero bueno, ya al final ya me pude acostumbrar, ¿no? Porque era así como que, wow, ¿dónde estoy? Sí recuerdo esa experiencia. Wow, muy bonito lo que comentan. Algún día tenemos que viajar para allá, Evita, y pues disfrutar un poquito de estos placeres que ofrecen. Exacto. Experimentar un poco de este hecho, ¿no? La verdad que sí. Museo. Bueno, cerramos esta primera parte. Nos fuimos un poco del tema, pero la verdad es que valió la pena. Creo yo que valió la pena. Te invito, Eva, a que hagas la siguiente pregunta. Sí, y De justo repente... estaba para Lucero. A ver, Lucero, ¿cuáles son las principales barreras que consideras tú, se podría decir que llega a tener una persona con discapacidad visual en las aulas educativas? Me refiero a educación primaria. ¿Qué nos puedes decir sobre esta pregunta? Ya, a ver, ya lo voy a hablar de manera bueno, como estudiante, ya, porque yo como fui incluida. Eso fue al principio, en el primer año, ¿no? Cuando uno entra, te encuentras son 30 chicos. Me acuerdo que el primer año éramos 36,
Y era como que, ¿no? Los chicos, todos querían ayudarme, todos querían llevarme, todos querían, se peleaban. ¿Con quién quieres ir? Dime, ¿con quién quieres ir? Conmigo, conmigo, conmigo. Todo el mundo me jalaba de un lado para otro, ¿no? Yo era un trofeo prácticamente, ¿no? Pero es que es más que menos, barreras, en realidad, uno mismo se las pone, ¿no? Porque los chicos ya chicos, ya está bien, ya vamos, me iba con 2 personas, una al lado del otro, ¿no? Porque era como que, o sea, las barreras tú mismo te las pones, ¿no? Pueden haber barreras arquitectónicas, pueden haber barreras, no sé, de los materiales de repente, ¿no? Pero si los mismos compañeros te apoyan, te ayudan, es bastante la colaboración entre los compañeros, ¿no? Entre los compañeros y tú, ¿no? Tú tienes que decirles, ¿no? A ver, chicos, mira, yo, no los puedo ver, pero me lo pueden describir, ¿no? Y lo que yo me acuerdo que hacían mis compañeros era coger mi mano y como no, o sea, me querían describir, por ejemplo, un dibujo de un libro, un cuento, tiene ese dibujo, entonces me llevaban, como no podía, o sea, se imaginaba, ¿no? Lamentablemente no estaba en alto relieve, pero sí me hacían sentir con la mano la forma del dibujo, ¿no? Y era como que, qué lindo, qué divertido, ¿no? Imaginar. Es que he tenido buenos compañeros, para que, la verdad que ahora escuchándoles a las mises me vienen bastantes recuerdos. Sí. Sí, y justo al igual cuando mencionaste esto que tus compañeros pues te hacían tocar los objetos para que tú puedas saber cómo eran, pues me acuerdo que también me pasó a mí, ¿no? Que mis compañeros también querían como que apoyarme, ¿no? Y me acuerdo que yo siempre llevaba en la cartuchera pues una ruleta que es como una especie de, no sé cómo llamarlo, como un corta... Sí, es como que un corta rectángulo. Exacto, que tiene una redita, tú pasas eso a la imagen y automáticamente se hace en relieve. Entonces me acuerdo que mis compañeros también como que, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo sé qué es esta imagen? Yo, bueno, utiliza esto, pásale así, así, y lo hacían, ¿no? Y de verdad me parecía una técnica muy, muy buena. Ahora esta pregunta, al igual que Lucero, a la profesora Marlene, y después escuchamos a la maestra, pues, tía Marisol, a ver qué opina acerca de usted como profesora, pues, ¿cuáles son las principales barreras que presenta la persona con discapacidad? Igual, en el sector educativo me refiero. Profesora Marlene, no sé qué nos puede comentar acerca de ese tema. Profesora Marlene, ¿está por ahí? A ver, sí, podemos iniciar con... Tenía el audio apagado. Ahí está, ya de ahí tenía el audio apagado, yo estaba hablando. Sí, como dice Lucero, ¿no? Yo creo que no hay barreras para la discapacidad. Los chicos se desenvuelven muy bien, salen adelante, y yo creo que el que tiene esas ganas, ese ímpetu de salir adelante, lo hace, ¿no? Las barreras vienen de repente de otro lado, ¿no? En nuestro caso, en el año 2005, cuando yo fui la profesora de Hans en 3er grado, recién se iniciaba lo de la inclusión. A mí, por ejemplo, como docente, en ningún momento se me capacitó para yo de repente enfrentar a un estudiante con discapacidad, como en el caso de Hans, con discapacidad visual. Yo tuve que ver mis propias estrategias, tuve que ver cómo poder enseñar, ¿no? Por ejemplo, cuando hicieron la pregunta de cómo hicimos con una salida de campo, yo recuerdo que en 3er grado no hicimos ninguna salida, pero en 4º grado sí hicimos una salida a un museo. Igual preguntamos a los representantes del museo si podían atender a Hans. Y bueno, ahí fue la primera barrera en esa salida, ¿no? Nos dijeron que no había ninguna persona, no podían ellos sacar ningún objeto de los que estaban en las vitrinas para que Hans los pueda tocar. Bueno, esas son las barreras de repente de nuestro sistema educativo, que las cosas no están para que un estudiante con discapacidad pueda de repente desenvolverse. Como decía, no es la creatividad, la imaginación ante lo que van escuchando de las narraciones que van haciendo en ese lugar. Pero sí, como decían, el estudiante con discapacidad visual pues puede tocar, ¿no? Sus armas son sus manos. Entonces
yo con Hans trabajaba bastante el alto relieve utilizando la silicona. Entonces yo podía decirle, este es surquero, pero yo pasaba la silicona antes y él pues, ¿no? Entonces ahí dicen, sí, ¿no? Sí, profesor, ya, así es, así era, sí. Y como él dice, o sea, como él dice, ¿no? Gracias a Dios, él pudo ver antes, entonces decía, sí, pues estas, y son de diferentes colores, y aquí en estos márgenes, pues, ahí está el rojo, el azul, etcétera, ¿no? Entonces, era un poco más fácil también, pero como te digo, o como he escuchado, las barreras no vienen de parte de las personas, sino vienen del propio sistema, ¿no? Que poco a poco creo yo que ya se están implementando, porque veo en algunos ascensores, por decir, ya veo el sistema braille acompañado de los pisos que aún uno quiere ir. Ya están las rampas también establecidas ahora en los colegios también, se solicitan o piden tener rampas, piden tener silla de ruedas, ¿no? Equipamientos para estudiantes con algún tipo de discapacidad, que antes no teníamos, era muy limitado. Entonces ahí tendríamos que ver la creatividad del docente para que el estudiante pueda de alguna manera adaptarse o pueda entender lo que nosotros queríamos enseñar. Pero barreras de parte del docente y de parte del estudiante con discapacidad, yo creo que no hay, ¿no? Es el amor a la profesión, es la vocación de servicio, como lo decía María Soledad, como lo decía la maestra Aurora. Sí. Entonces, yo creo que ahí las barreras no existen, ¿no? Pero poco a poco este sistema también se va adaptando. Exacto, y me quedo con eso, ¿no? Que es ese amor que usted le llevó a poder decir sus forma de cómo adaptar, ¿no? Su currícula a Hans y se puede desarrollar sin ningún problema. Y creo que acá hay que identificar también algo muy importante y también después de escuchar sus opiniones de mi tía y de la profesora Aurora, pues hay que mencionar, ¿no? Que hay una falta, se podría decir, de asesoramiento a los profesores, porque muestra de ella está la profesora Marlene, ¿no? Que no pudo recibir un apoyo, un asesoramiento, decir, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, para poder pues adaptar su currícula y pueda llevar sin ningún problema las clases, en este caso Hans, ¿no? A ver, profesora María Soledad, tía, a ver qué nos puedes dar tu opinión acerca de cuáles son las principales barreras que presenta la persona con discapacidad, ¿no? En el sector educativo. Bueno, al respecto yo pienso que las barreras no las ponen ustedes, ¿no? Que están en esa situación. Yo pienso que no la pone la persona. Yo pienso que la pone la misma sociedad, el sistema lo pone. Porque, si bien es cierto, en el sentido, pues yo escuchaba ahí que decían, pues, ¿no? De que fue una de las ponencias, creo que fue la semana pasada, al respecto del trabajo, que ella fue evaluada, ¿no? Fue evaluada y también a la par con otra persona, y ella tenía todas las capacidades, pero no la seleccionaron a ella, sino la seleccionaron a la otra chica. Y ella teniendo todas las capacidades, ahí vamos a lo que yo digo. O sea, a veces no lo pone la persona, ¿no? Yo pienso que no. Ustedes son personas normales, al igual que todos. Es la sociedad la que a veces pone muchas barreras para que ustedes puedan salir adelante. A esta sociedad se le pediría, ¿no? De que practiquen mucho lo que es la empatía, ¿no? Porque, bueno, pues yo pienso que a nadie le gustaría que le hagan eso, ¿no? Que hayas obtenido, pues, un puntaje alto para obtener ese trabajo y que, pues, a la hora digan, no pudiste porque no alcanzaste el puntaje y le damos a la otra persona el trabajo. O sea, no. A mí no me parece. Yo siempre digo, es la sociedad la que a veces pone muchas barreras, el sistema, la sociedad. Y bueno, creo que en ese sentido se deben practicar bastante lo que es la empatía. Así es.
Exacto, como a veces pasa, ¿no? Que nosotros mismos somos las personas, la sociedad, el sistema que impone las barreras y no nos permiten continuar, se podría decir, con Así es. nuestra propia vida. Y ahí está, y creo que parte de ello inició este conversatorio y esta serie de conversatorios que se van a dar hablando de diferentes temas, que nuestro mensaje es de llegar a todas las personas, ya tengan discapacidad o no, y puedan, pues, eh, captar la idea de que nosotros, al igual, tenemos una discapacidad, sí, pero queremos, al igual que todos, desarrollarnos como todos, entre comillas, como todos, pongo entre comillas porque creo que por tener una discapacidad no te debe de limitar y más bien te debe de ayudar para Claro, seguir no te hace adelante. diferente, no te hace Exacto, diferente. exacto. Entonces, a ver, especialista, profesora Aurora, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo identifica usted cuáles son las principales, ¿no? Principales barreras que hay o que llega a obtener una persona con discapacidad en las aulas? A ver, lo que yo puedo decir en la experiencia es que cuando un maestro eh, de la básica regular, en este caso de primaria, recibe en su, en su aula a un estudiante con discapacidad visual, o tal vez con cualquier otro tipo de condición, ¿no? Lo primero que encuentras es una barrera que el miedo, ¿no? El miedo, yo creo, del maestro de no saber qué hacer, de qué forma llegar a este estudiante que hasta hace unos años de atrás se podía justificar diciendo, bueno, como no formó parte de tu malla curricular, entonces nadie te enseñó, ¿no? Y entonces toda persona cuando se enfrenta a algo nuevo, como que nos entra un poquito de miedo, ¿no? Pero también hay maestros que no se dejan vencer por este miedo, y esto es el caso de la profesora Marlene y en este caso de la profesora María Soledad, y tal vez de las maestras que ha tenido Lucero, que dejaron de lado ese miedo y asumieron ese reto, ¿no? Actualmente ya no encontramos muchos maestros que pongan ese tipo de barrera, ¿no? No, que como yo no, a mí ya no me enseñaron, ya no escuchamos mucho cuando nosotros hacemos esto de la inclusión, ¿no? Yo les decía que estamos acompañando actualmente a 2 estudiantes con discapacidad visual, a 2 hermanos, y una de ellas ya está en el nivel secundaria, y una de ellas ha ido ha tenido pues también el apoyo de la maestra, brindándole sobre todo estas adaptaciones de acceso, ¿no? Estas adaptaciones y permitiendo, porque antes el maestro también decían, no, ¿cómo le voy a permitir a él o a ella que evaluarla de manera oral? Y si los otros chicos escuchan y además, ¿por qué le voy a favorecer? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que han sido en algún momento barreras, ¿no? Barreras que no han dejado que esta inclusión vaya avanzando, ¿no? Actualmente eso ha bajado, ¿no? Actualmente el maestro permite ya, actualmente el maestro dice, bueno, sí, pues tienes razón, ¿no? Hay que agrandar la letra. Bueno, sí, pues tienes razón, hay que permitirle el uso de la grabadora. Bueno, sí, pues tienes razón. Hay que enviarle tal vez con 1, 2, 3 días de anticipación de qué se va a tratar la clase que viene durante esta semana, ¿no? Ahora que estamos, por ejemplo, en Aprendo en Casa con mucho mayor, porque ya el sábado nomás está saliendo toda la programación, y se le puede enviar un audio al estudiante con discapacidad visual, ¿no? Donde se le va explicando ya y se le va contando qué es lo que va a pasar durante, o qué es lo que tiene que aprender durante toda esta semana. Obviamente, y vuelvo a repetir yo una vez más, con el apoyo permanente y constante de la familia. Entonces, esas barreras yo creo han ido desapareciendo de a pocos, ¿no? Todavía tenemos algunas cosas, no todos los maestros, pero ese porcentaje ha bajado, ¿no? Yo creo que esa barrera de tipo básicamente actitudinal ha ido menorando, y sobre todo porque luego se van dando cuenta que son chicos que no requieren, pues si tú brindas el apoyo, el recurso que necesita y respondes a su necesidad,
este estudiante te va a dar logros muy satisfactorios, ¿no? Por ejemplo, la señorita, porque ya tiene ella toda una adolescente, 15 años, Roxanita, que está incluida en secundaria, es una líder en su institución educativa, ni siquiera en su aula, en su institución educativa, y forma parte del municipio escolar, ¿no? Ya ha sido la alcaldesa. Entonces, límites, como dijo Lucero, te los pones tú, ¿no? Y las barreras, como yo digo, en esa institución educativa, por ejemplo, pero es una institución que fue, ¿qué cosa? Sensibilizada, ¿no? Porque es lo primero que uno tiene que hacer cuando ingresa o lleva a un estudiante a incluirse, ¿no? Hay que sensibilizar, y la sensibilización no es cosa de un día, no es cosa de un año, no es algo que tenemos que hacerlo de manera permanente y de manera constante, sobre todo cuando encontramos instituciones donde todavía, yo creo que es mucho más el miedo que hace que el maestro ponga su barrera, ¿no? No quiero asumir, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, esa barrera como que va disminuyendo año tras año, ¿no? Y con los chicos ni hablar, pues, entre sus pares no hay ese prejuicio, entre sus pares no hay eso de que, ay, que no, muy por el contrario, cuando uno llega a estos chicos y les cuenta, ¿no? Y les dice, vas a tener un compañero que aprende de manera diferente, y este compañero o compañera necesita de que tú en determinados momentos les brindes este tipo de apoyos, como dicen ustedes, o como dice Lucero, ¿no? Se sentía, y eso hay que evitar también, ¿no? Hay que evitar también con los chicos, de que ustedes no se sientan como trofeos, ¿no? Porque también esa es una forma de hacerlo sentir diferente. Y lo que uno tiene que tratar es que justamente ustedes no se sientan así, sino que se sientan parte de toda esa población con la que están compartiendo determinado grado, ¿no? Entonces, eso también tiene que ser trabajado, ¿no? Eso también tiene que ser trabajado. Y bueno, yo vuelvo a repetir, los chicos son los que menos barreras ponen, ¿no? Eso es lo que yo puedo aportar, queridos amigos, ¿no? Wow, ¿qué le puedo decir? Eva, también, ahora que mencionaba usted del caso de Roxanita, recuerdo mucho que Eva me comentó, ¿no? En algún momento yo también fui alcaldesa en su colegio, y a veces, porque yo la conocí cuando yo estaba en quinta secundaria, a veces me decía, me mandaba un mensaje, oye, estoy haciendo tal actividad, estamos reuniendo fondos para hacer tal proyecto en el colegio, y a mí me parecía interesante y sorprendente, porque si bien yo tuve una participación regular en mi colegio, como la profesora Marlene comentaba, ¿no? Me metía en mil cosas, decía de todo, nunca tuve una participación de este tipo. De repente un poco al temor del rechazo de, pucha, oye, ¿cómo van a tomar que una persona con determinada condición quiera asumir algún tipo de cargo, ¿no? Entonces nunca me animé a eso, y saber que Eva se animaba a eso y que lo hacía con gran éxito, me parecía increíble y algo súper, súper destacable. Y también esto de que al final tenemos que contar con un apoyo, ya sea familiar o un apoyo, ¿no? Donde poder, digamos, concentrar fortalezas para poder seguir adelante y adaptarnos a lo que nos espera en la sociedad. A veces yo comentamos, no sé, ¿qué tal? Oye, nos encantaría hacer esto, viajar acá, hacer esto, hacer lo otro, y a veces a alguno de ellos, de nosotros se nos sale, ¿no? A veces a ella, a veces a mí, pucha, pero ¿cómo vamos a hacer en este caso si pasa esto? Entonces el otro le responde, pues nada, vamos a hacerlo como se hace y como hace el resto del mundo, con las mejores intenciones y esperando todo, de repente, algunas reacciones negativas, pero también positivas del mundo, pues, y superándolas, ¿no? Yo creo que eso es lo más interesante, lo más bonito y sobre todo lo más importante, de poder asumir este tipo de riesgos y disfrutar de los triunfos y de las adaptaciones y de la inclusión que pueda haber en la sociedad. Y bueno, ahora me encantaría poder invitarlos a si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer al respecto de este último tema que se ha hablado. ¿Alguien gusta comentar algo, preguntar algo? ¿Alguno de los invitados? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Hans, Eva. Soy Natalie, ¿cómo Natalie, están? bienvenida. Bueno, primero para saludar esta iniciativa, es bastante buena. Yo recién he podido conectarme. Les agradezco también la invitación difundida. Siento que este tipo de eventos ayudan mucho para, como ya lo decían las profesoras, informar y concientizar que es complicado, ¿no? Estaba escuchando las experiencias de Lucero, de Baluz, incluso la mía propia, y que la tengo bastante presente.
Y también lo de las profesoras, ¿no? Yo creo que sí es un trabajo en conjunto tanto con el estudiante, las docentes y la familia. Si bien hablamos de educación inclusiva recién con la década de la educación inclusiva, como ya lo comentaba una de las profesoras, que es entre el 2003 y 2004 más o menos, en que se habla realmente de educación inclusiva, porque antes hablábamos de un modelo de integrar, es decir, de que la persona iba a las escuelas, pero era la persona quien tenía que adaptarse a las condiciones que la escuela le ofrecía. Lo que cambió con este modelo en el que se decía que ya tenían que hacerse adaptaciones o lo que en la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad se llaman ajustes razonables, ¿no? O medidas de accesibilidad. Entonces, creo que en estos años, hablando desde el 2004 hasta el momento, sí han habido avances, como ya lo comentaban. Sin embargo, creo que además de la voluntad de los docentes, que bueno, por aquí lo que comentan es bastante interesante y de mucho valor, que hayan buscado sus estrategias, que hayan tratado de ver cómo hacer para, digamos, tener en alto relieve imágenes, para que las personas ciegas podamos crearnos imaginarios mentales, que es bastante valioso. Creo que sí se valora, pero también creo que tenemos que tener en cuenta que no suele suceder esto en todos los casos, ¿no? Hay muchos docentes que se quedan en su, pero a mí nunca me han capacitado, no me han enseñado, no sé cómo hacerlo, no me han dicho cómo, entonces no lo hago, ¿no? Simplemente. Y que le digan pues al alumno, tú tienes que buscar tus propias estrategias, lo cual no debería ser. De hecho, falta mucha capacitación a los docentes sobre este tema, sobre educación inclusiva, que es algo de lo que ya se habla. Considero también que nuestro sistema educativo actual todavía falta mucho por mejorar. El chip tiene que cambiar en las autoridades, empezando por el Ministerio de Educación. Tenemos todavía los dos sistemas, ¿no? La educación especial y educación regular, lo cual impide que sea efectiva la educación inclusiva. O sea, es un proceso, de hecho, que conllevará años, pero creo que todavía no estamos, digamos, yendo alineados con lo que se señala en la Convención y en nuestra Ley General de Personas con Discapacidad, ¿no? Hablamos de un modelo de educación inclusiva, de dar ajustes razonables a las personas con diferentes discapacidades, como es la visual en este caso, y igual ahora el programa que se viene llevando a cabo, el Aprendo en Casa, que de hecho la virtualidad rompe muchas barreras y sí ha sido interesante. Sin embargo, sí es necesario que todavía se trabaje mucho en la capacitación a los docentes, ¿no? Tanto de zonas rurales como urbanas, y en cualquier institución educativa donde los docentes puedan tal vez recurrir a hacer en alto relieve algunas cosas y tratar de implementar medidas de accesibilidad, ¿no? Creo que sí es importante todavía un trabajo desde las, digamos, las autoridades, las esferas más altas. Y en verdad siento que este tipo de actividades que estamos haciendo ahora, de las que estamos participando, son importantes, porque podemos compartir las experiencias de la mano con el marco normativo con el que contamos, ¿no? Entonces, eso solamente, igual agradezco el momento y el espacio. Gracias por tu participación, Natalie. Bueno, la hora nos está ganando, nos hubiera gustado hablar de mil cosas más. Me gustaría también invitarlos a las profesoras, a los amigos que están aquí acompañándonos, que puedan ayudarnos a difundir un poquito más este tipo de comentarios, de mensajes, ¿no? Y los siguientes dos conversatorios que vamos a hacer, que todavía no tenemos fecha con Evaluz, pero van a ser domingos también, de repente aquí un par de semanas, van a continuar sobre el eje de la educación, y en ese sentido sería genial de repente contar con la participación de actuales estudiantes, ya sea con o sin discapacidad, para que se informen un poquito y puedan ver también la perspectiva desde la educación especial, ¿no? Cómo se abordan estos temas, cuáles van a ser los mecanismos más idóneos para poder convivir ya sea con sus compañeros con o sin discapacidad. Entonces, ya para cerrar, me gustaría invitar a las profesoras a hacer un comentario final, un aporte final a este tema, iniciando por la profesora Marlene. ¿Qué nos puede comentar ya para cerrar un poco este conversatorio? Sí, no nada. Primero agradecerte a ti, Hans, agradecer a Evaluz por la invitación a este conversatorio. Y nada, solamente me queda, verdad, agradecer
a la maestra Aurora, a la maestra María también por sus testimonios, y felicitarlos a ustedes porque son grandes jóvenes, grandes muchachos, que para ustedes no ha habido barreras, ni las va a haber tampoco, ¿no? Porque está las ganas de salir adelante, el buscar el éxito, y bueno, nada, solamente felicitarlos. Gracias. Muchas gracias. Le agradecemos también mucho su participación. ¿Qué tal, Lucero? ¿Tú qué nos puedes comentar ya unas palabras finales? Bueno, nada, espero que todo lo que hemos comentado, las experiencias de vida, las experiencias de trabajo que han tenido las colegas que están aquí, les sirva, bueno, a los que van a ver este conversatorio ya. Y bueno, como decía, ¿no? No hay barreras para todos, nosotros podemos, no hay nada imposible. Si nosotros queremos, nos proponemos, lo vamos a lograr, pero siempre y cuando ustedes como parte de la sociedad nos ayuden, ¿no? Nos ayuden a poder desenvolvernos, ¿no? Porque no solamente somos nosotros, sino somos la familia, que es la más importante, y la sociedad en general, ¿no? Si la sociedad nos ayuda, nos incluye, vamos a poder hacer muchas cosas. Una sutil tarea que nos ha lanzado el Lucero y la ha lanzado la sociedad en general, pero es cierto, totalmente cierto. Profesora Marisol, si nos da sus comentarios finales. Bueno, ante todo, gracias por la invitación, por haberme brindado esta oportunidad de decir unas palabras, la experiencia que yo viví con mis niños. Yo siempre le digo mis niños, ¿no? Porque es así, siempre lo he dicho, me considero una segunda madre para ellos. Bueno, y agradecerles también a ustedes, ¿no? Porque así como ustedes están dando esta oportunidad a que chicos con este tipo de discapacidad visual puedan decir lo que ellos piensan, sienten y opinan hacia esta sociedad tan, se podría decir, con... A ver, ¿cómo lo digo? A esta sociedad, pues que a veces hay mucha discriminación, ¿no? Entonces, ustedes están brindando de que esa oportunidad de que ellos también, pues, se inserten a esta sociedad, ¿no? Y que puedan lograr, pues, porque ustedes son personas normales, ¿no? O sea, no se puede decir otra cosa. Y pues que los demás traten de discriminar sus habilidades que tienen muy marcadas, que son muy buenas. Y con esto que ustedes están haciendo ahorita, lo están demostrando. Mis felicitaciones, Eva, Hans y todo el grupo que están formando, ¿no? Mis felicitaciones. Me siento muy orgullosa. Gracias por la invitación. Muchas gracias, profesora. Y finalmente, profesora Aurora, usted un comentario final que nos pueda hacer. A ver, bueno, sumarme también a las felicitaciones y por esta iniciativa, ¿no, chicos? A Evaluz, a Hans, porque esta es una forma también de ir dando a conocer a muchas personas a través de la tecnología, de este canal de YouTube que han formado ustedes, para que muchas personas puedan ir conociendo y tomando en cuenta esta información que vamos dando tal vez a través de estos conversatorios, ¿no? Miren que ahorita se me acaba de ocurrir que también sería interesante, ¿no? Porque como este es un canal de YouTube, sería interesante también que inviten a estudiantes a este tipo de conversatorios para escucharlos, ¿no? Para escucharlos a ellos, cómo es que se sienten, o cómo también trasladarles esa pregunta que ustedes nos han dado a nosotras, ¿no? ¿Cuáles creemos que son las barreras? ¿Quién no mejor que ellos que viven el día a día en las aulas, ¿no? Yo los invito a que tal vez lo piensen e inviten a los chicos de primaria, a los chicos de secundaria, ¿no? Que yo estoy segura que va a ser todo un éxito. Y nada, animarlos a que continúen con este proyecto e invitar, nosotros que hemos estado ahora participando de este conversatorio, yo se los agradezco mucho, de verdad, es
Y bueno, para adelante chicos, para adelante y nada, los dejo con eso y que tengan una fructífera semana, porque ya estamos en el mes de octubre. Evita mencionó que este mes celebramos el Día de la Educación Inclusiva, ¿no? Que sería en otro momento tal vez tocar, que no debería haber celebración del Día de la Educación Inclusiva, porque finalmente, desde mi punto de vista, es una forma también de ir, no sé, como que separando a esa población, y lo que menos queremos cuando uno hace la inclusión es justamente hacer que se evidencien diferencias, ¿no? Que se evidencien diferencias. Ese es un anhelo. Natalie lo dijo ya, todavía falta, sí, es muy cierto, mucho camino que recorrer. Y desde muchas veces pues ya sabemos cómo es nuestra educación a nivel general en nuestro país, si el gobierno le da o no le da prioridad a ello, ¿no? Entonces, bueno, no será el último conversatorio, ya habrán muchos más. Les auguro muy buenas experiencias. Y nada, chicos, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por haberme permitido compartir un poquito de la experiencia que me han dado la oportunidad, la vida, ¿no? La oportunidad de tenerla. Gracias. Muchas gracias a usted y definitivamente sí, será un aspecto que vamos a tener en cuenta y sería muy rico tener a estudiantes también actuales compartiendo sus experiencias y sus puntos de vista. Entonces yo les agradezco a todos y a pesar de que somos poquitos en esta reunión, tengo la certeza de que va a ser visto por mucha gente en el canal de YouTube. Ya les estaremos haciendo llegar el link del video y del canal en los próximos días, así como la invitación al próximo conversatorio, y sería genial poder contar con su participación nuevamente. Vamos a tratar de concentrar un número mayor de personas, pero el simple hecho de que cada uno de ustedes esté aquí, para mí y para Eva, ya es una oportunidad y un agente más de cambio que está siendo puesto en la sociedad, ¿no? Para poder continuar cambiando. Les agradezco mucho eso. Eva, unas palabras finales que te gustaría darles a las personas. Exacto. Muchas gracias por el aporte, profesora. Igual a nuestros exponentes, muchas gracias. Ha sido muy fructífera, creo. Nos llevamos todos este mensaje, ¿no? De que nosotros mismos, las personas con discapacidad, no nos ponemos las barreras, sino es el entorno en que, pues, influye a que se dificulte un poco nuestro camino, ¿no? En este caso que hemos hablado de, pues, el sector educativo. Entonces, gracias de verdad. Y a estar atentos a las próximas reuniones y como dice Han, ya les iremos enviando los links del canal de YouTube. Muchas gracias, de verdad, por ese tiempo. Chao. Un fuerte abrazo. Cuídense todos, amigos. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias.